Pulso económico, bueno, tenemos que ver cómo baja hoy la bolsa. La bolsa plana, pues un poco confundida entre las noticias que llegan de Ucrania y otras pues que no son para nada positivas. A pesar de ello, el índice general termina en 0,05 de avance, en 8.493 puntos, 2. Y hay tres valores que avanzan bastante firmemente. Celnex es el primero, 4,58 de avance, Arcelor 3,18, Grifols 2,29. Por contra, los que hoy han evolucionado mal, la que más, Farmamar 3,98 abajo, Fluidra 1,98 abajo, Inditex 1,87 abajo. Y ahora vamos con dos de las noticias que estoy seguro deben ser de las que más les puedan interesar del debate económico que cada noche mantenemos para todos ustedes con los mejores expertos. En primer lugar, bueno, pues vamos a hablar de lo que dice uno que fue muy importante, Dmitry Medvedev. Este fue ex primer ministro ruso. Muy pronto los europeos, dice este que sabe de qué va la cuestión, pagarán 2.000 euros por cada unidad de gas. Y eso no sé cómo lo encajarán las economías europeas si lo de Ucrania sigue yendo mal, como parece. En segundo lugar, hay que hablar de Enagas, la empresa pública que distribuye el gas. Ha ganado 403,8 millones, un 9% menos, pero ha decidido subir el dividendo. Ya veremos qué lógica tiene Enagas en un futuro complicado para esa energía, el gas en España. Les presento ya a nuestros invitados. Don José Luis Fernández Santillana, jefe de análisis y estudios del sindicato USO. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Ganará el Atlético o no? Esperemos. Bueno, le veo optimista. Don Juan Avellán, profesor del IEB, perdón. Muy buenas noches. Buenas noches, estamos, profesor. Todo muy bien. Empiezo por usted. ¿Qué le ha Muy bien. parecido la sesión? Hemos tenido vicisitudes hoy. Pánico, Sí. optimismo. Luego, a última hora, hemos pasado a un verde, pero un verde un poco timorato, ¿no? Sí, estamos en una situación que dejamos el COVID y estamos con Ucrania ahora mismo. Y como dicen los franceses, hay que comprar con los cañones y vender con los clarines. Entonces, bueno, pues es un poco lo que se prepara, porque el mercado, los resultados de empresas vemos cómo estaban, pero todos estos índice de vivienda Schiller de Estados Unidos, todo lo que son noticias, lo tenemos ya aparcado esperando qué va a ocurrir y qué está ocurriendo realmente en Ucrania. José Luis. Pues no lo sé si se está esperando lo que pueda pasar en Ucrania o no, porque yo creo que lo que va a pasar en Ucrania está bastante, yo creo, ya asimilado, ¿no? Es decir, que se van a quedar con las dos repúblicas que se han declarado independientes, van a llegar a un acuerdo con Rusia y aquí hay paz y después gloria. La Unión Europea gritará un poquito, pero aquí no pasa absolutamente nada. Ya lo hizo con Crimea y lo hará otra vez más. Con lo cual yo creo que las bolsas, su comportamiento tiene que ver más precisamente con el encarecimiento de las materias primas, el precio del combustible, del petróleo, estamos rondando los 100 dólares el barril. Y eso sí que es un elemento preocupante, ¿no? Y luego yo no sé si nuestra bolsa va un poco a contrapié de las bolsas europeas. Es decir, cuando uno ve las bolsas europeas en rojo, la nuestra se pone un poquito en verde. Cuando la nuestra se pone en rojo, las europeas se ponen en verde. Yo creo que vamos mirando y vamos con el retrovisor, pero vamos siempre un paso por detrás de lo que está pasando. Con lo cual, creo que hay mucha especulación, pero poco negocio. Bueno, en los últimos minutos Moscú ha decidido retirar a su personal diplomático de Ucrania y Europa está a punto de tomar las medidas prometidas contra Rusia. Ya lo ha hecho el Reino Unido, Alemania hoy ha parado el Stream 2, el gasoducto famoso. La pregunta es ¿qué descuento tiene la bolsa para la crisis entre Rusia y Ucrania? Dicen que por cada 1% que pierde el rublo, la moneda rusa, en su intercambio, pues los parques en Europa van a ser penalizados con un 0,9%. Es decir, casi a la par que la evolución de la moneda rusa. ¿Estaríamos de acuerdo con eso? Bueno, son conjeturas. Son exactamente conjeturas de sacar cifras, pero lo que vamos a ir viendo son los próximos días. Es muy importante cuáles son las medidas que de verdad se van a tomar, cuáles son las medidas que esperemos que de verdad tome Europa. Hay que ver, sí, a Europa un poco le podría dar igual que se ocuparan o no se ocuparan esas repúblicas, pero hay que tener en cuenta lo que está detrás. Lo que está detrás es China.
y qué va a pasar con Taiwán y según la fortaleza o no fortaleza de lo que se tome, de las medidas que tome Estados Unidos, eso es lo que más yo creo que también está encima de la mesa y veremos a ver qué resultados tenemos. No, José Luis. Bueno, yo creo que vamos a ver, yo espero muy poco de Europa, es decir, porque las sanciones van a ser más formales que otra cosa. El Reino Unido ha sido mucho más tajante en esta situación, es decir, ha paralizado las cuentas, ha dicho, bueno, cosas, medidas económicas que tienen un cierto alcance. Esto de parar el gasoducto, bueno, bien, pues ya está, llegará el otro, y si no, lo que esperan todos es que el señor Biden traiga barcos con gas licuado a Alemania para el suministro, que esa es la promesa que hizo. Con lo cual, aquí el problema que estamos es cómo se va a suministrar y a qué precio se va a suministrar, con el encarecimiento de aquel que produce más en la industria europea, que es Alemania, y cómo eso va a reflejarse después en sus exportaciones y, por tanto, en los bienes y servicios que los demás necesitamos. Me parece que esto va a tener una espiral inflacionista sin precedentes de los últimos, no sé ya, de los últimos 50 años, ¿no? La situación que nos vamos a poner. Don José Luis, el clarinetazo lo daba Dmitry Medvedev, que fue ex primer ministro ruso hasta hace relativamente poco. Dice, muy pronto los europeos van a tener que pagar a 2.000 euros la unidad de gas. Sí, sí, pero es que es así, es decir, oiga, vamos a ver, el gas Europa no tiene, o sea, solo tiene, bueno, esa parte de Europa que se llama Rusia, ¿no?, y que lo produce y nos lo envía a través de Ucrania, precisamente, o a través de este nuevo gasoducto que se está poniendo en marcha. La otra vía es utilizar Argelia a través de España, que fue lo que Mariano Rajoy en su día, cuando la crisis de Crimea, planteó, es decir, ser los salvadores, España, ser los salvadores de Europa, de alguna manera, en la llegada del gas. Bueno, esa es otra opción, pero claro, si a España no nos está llegando porque tenemos uno de los gasoductos prácticamente paralizado, que es el que pasa por Marruecos, oiga, o aquí hay una diplomacia que funciona, o si no, no hay, entonces no hay tanto metanero para tanta demanda, con lo cual el gasto del flete de combustible en este caso va a ser brutal, y el gas yo espero que no llegue a esas cantidades, pero desde luego yo lo que le digo a la gente es que mire la factura de este mes del gas, del mes de febrero. Si la diplomacia española estuviera, pues como dicen, en unas óptimas relaciones con Estados Unidos, pues ya la administración Biden se habría movido con Marruecos para que el segundo gasoducto, entrara en funcionamiento y a través de la suficiencia de plantas regasificadoras que tiene España, pues poder ser esa alternativa a la falta de gas ruso. Pero aquí en eso tampoco se ha hecho nada. Además hay que tener en cuenta que Alemania ha movido ficha, es decir, había tenido la crítica de toda Europa porque parecía que iban a ser los más blandos, pero en realidad han tomado una medida que es paralizar el gasoducto, que es una medida realmente importante para ellos. Como bien dices, sí puede haber gas a base del sistema de licuación mediante barcos, pero luego la distribución es bastante complicada. Es España precisamente el país que tiene mayores plantas para la recepción del gas, pero luego el gasoducto que va de España a Francia hacia Europa pues apenas tiene una capacidad de un 10%, con lo cual esa distribución es un poco complicada. Pero también el farol hecho por Rusia de decir que se va a pagar el gas a 2.000 euros, etcétera, etcétera, también hay que tener en cuenta que Rusia vive de la venta del gas y lo que se está metiendo ahora es en alternativas a ese gas, es lo que va a aparecer, alternativas al gas ruso de otras formas, como es el gas licuado, etcétera, etcétera. Pero lo que decíamos antes, Alemania ha movido ficha. Una de las medidas más costosas, la Unión Europea, que ha hecho señalar a personas y quizás vamos a intervenir en algunos mercados para que no se vendan bonos rusos, etc. No tiene ningún sentido, hay que tomar medidas contundentes y además tenía que tomar medidas mucho más contundentes. El famoso Fondo de Pensiones Público ha sido aprobado por el Consejo de Ministros de hoy. La pregunta es en qué afectará a trabajadores y autónomos. Ya sabemos que el acicate es que a las empresas les ofrecen un ahorro de hasta 400 euros en cotizaciones si ponen a los trabajadores dentro de ese fondo de pensiones público administrado por privados, como decía usted. Hombre, lo que pasa es que esto es tener, vamos a ver, a mí me parece que esto es tener mucha cara dura, a lo mejor es muy fuerte lo que estoy diciendo, ¿no? Pero hombre, si estamos en una situación de déficit de caja en la seguridad social, hacer un movimiento para reducir los ingresos a la caja, oiga, pues explíquemelo usted, ¿no? Sí, porque si al final, si usted va a reducir la base de cotización, al final la pensión que resulta es menor. Entonces quiere tener la misma pensión, pero ahora distribuida en dos, una parte pública y otra privada. ¿Me lo explica usted?
Es decir, ¿cuál es el problema de fondo, no? Es decir, ¿qué van a ganar las empresas? Entonces, las grandes empresas ya tienen sus fondos privados, sus fondos de pensiones. ¿Esto qué es? Un elemento para que las pymes no entren ahí. ¿Y qué pasa? ¿Quién se va a llevar la pasta de la gestión? O sea, lo que yo me pregunto es, oiga, la comisión de gestión de ese fondo, ¿quién van a ser? ¿Y qué imposición van a hacer por cada una de las imposiciones? Es decir, ¿qué comisión se van a llevar? Porque esta es la madre del cordero. Y este es el negocio. ¿Ese dinero va a ir al Fondo de Reserva de la Seguridad Social o va a ir a manos de los gestores? Son preguntas que tiene que responder el Gobierno y no lo ha hecho. Es decir, me parece que el tema de la fiscalidad, incluso que está penalizando a los planes privados de pensiones frente a estos planes de pensiones planes de empleo públicos que se van a hacer, me parece que es una competencia desleal. Mire, en este caso nosotros desde la USO, y somos siempre muy claritos en este tema, lo que dice la Constitución es que las prestaciones complementarias son voluntarias. Por tanto, deme usted una buena nómina, deme usted un buen ingreso, de forma que yo tenga liquidez al final de mes y con ese dinero yo me busque mi plan de pensiones donde me dé la gana, el que mejor me oferte, me la quiero jugar o no me la quiero jugar, como se me quiero ir al bingo todas las semanas a ver si pego un pelotazo y me hago millonario. Claro, no sé, oiga, es que es así. No, digo el bingo como quiere decir, la lotería o comprar en obras de arte o lo que quiera, pero el dinero en mi cuenta, el dinero en mi nómina, y no le traigo un solo euro de la caja de la Seguridad Social, que es lo que estos defensores del sistema público de pensiones es lo que están planteando, de traer dinero del Fondo Único de la Seguridad Social y entregar la gestión a empresas privadas, a fondos privados de pensiones. Ole los socialistas, ole los que se preocupan por el bienestar social. Perdónenme que me caliente, pero me parece que tienen mucho morro, como dicen algunos coloquialmente. No, está claro. Y además, abundando más en lo que has dicho, no se define bien cuál va a ser el procedimiento de obligatoriedad de aportación a las pensiones. En principio se dice, entre comillas, que no, pero a lo mejor se deja a la negociación, al consenso, es decir, quién va a decidirlo, mediante convenios que acabamos de cambiar y se pasa del convenio de empresa al convenio sectorial, que es el que agrupa las pymes, que al final va a estar en manos, nuestras pensiones van a estar en manos de los que representan solamente al 8% de los trabajadores, que son UGT y comisiones obreras, que solamente representan al 8% de los trabajadores, son los que van a definir qué se ha de poner en el plan de pensiones. Y por otro lado, el matar los planes de pensiones individuales no tiene ningún sentido dentro de lo que es ese afán de libertad y que además se propone en la Unión Europea, no tiene ningún sentido. Pero además fíjense que en esa comisión que va a estar teóricamente vigilando esa gestión del fondo, es decir, asesorando las inversiones que va a hacer, van a estar los de siempre, 5 representantes del gobierno, me parece que son, pero luego hay un representante de la COE o 2, otros de CEPIME y otro de UGT y otro de comisiones. Oiga, ¿esto cómo es? O sea, al final ponemos la zorra a cuidar el gallinero. O sea, que es que esto realmente es tremendo, ¿no? Es decir, porque teóricamente UGT y comisiones tendrían que ser los primeros valedores del sistema público de pensiones. Sin embargo, son accionistas de gestoras de planes de pensiones. Oiga, si es que ustedes están haciendo negocio con el ahorro de los ciudadanos, en vez de estar defendiendo el sistema público de pensiones por el que tanto cacarean y hacen los acuerdos que hacen. Hombre, esto es una chapuza. Dígale a un pensionista que por mucho que hayan subido las pensiones este año, van a compensar la subida del IPC en el 6,5, cuando por mucho que digan que ha subido el 2,5. Oiga, ¿qué me está usted contando? Pues bueno, perdone. Voy con usted de nuevo porque hoy tiene mucho trabajo. Se le acumula no, es que tiene mucha trampa todo esto. Los ERTEs hasta el 31 de marzo, pero con diferentes condiciones. Cuidado, que eso no lo cuenta nadie. Así lo explicaba Yolanda Díaz hoy. Subir el salario mínimo interprofesional. Creo que con esta medida no solamente cumplimos con nuestros compromisos, sino que nos vamos acercando más a las puertas de Europa de mejora salarial, en un contexto en el que saben que España ha perdido, pues sin duda, peso los salarios en la renta nacional. Bueno, don José Luis, quiero hablar de los ERTEs. No queremos que los ERTEs que no era el salario mínimo. Los ERTEs ya no son al 80, sino al 60%. O al 20, depende. Quiero decir, porque al final va a haber una escala variable. Es decir, los ERTEs básicamente se van a seguir manteniendo como estaban. Hay una parte de ellos que son los que van a cambiar de denominación y necesita la aprobación del Consejo de Ministros, que son ese nuevo mecanismo red. Van a seguir existiendo los ERTEs ETOP, es decir, por causas técnicas organizativas o de producción, o causas económicas, o los ERTEs o los ERES de extinción o los ERTEs de extinción, o aquellos que se producen por causa de fuerza mayor, por una catástrofe sobrevenida. COVID, por ejemplo. Es decir, esos que se les ha dado un tratamiento especial, precisamente ese tratamiento especial que tiene que ver con las exoneraciones a la seguridad social.
Eso es lo que se van a incorporar a ese nuevo mecanismo red. Pero no son automáticos como ahora, sino que tiene que haber un Consejo de Ministros que diga este sector está afectado por esta causa y por tanto podrá ser objeto del mecanismo red y por tanto de exenciones en función del número de trabajadores, en función si dan formación o no, de distintas exoneraciones en la seguridad social. Pero pueden ser de carácter sectorial o también de carácter global, motivados precisamente una catástrofe, unas inundaciones, el volcán de La Palma o cualquier cosa de esta naturaleza. Profesor Avellán. Es simplemente, estamos en los coletazos, solamente quedan 100, o quedan todavía 100.000 empleados, pero que son... Pero son pocos, ¿eh? Sí, pero son agencias de viajes y sectores que no se han podido incorporar y esperemos que poco a poco... Bueno, los hay que se acaban de incorporar, Ya. porque claro, Bueno, eso era sexta ola, pues trajo lo que trajo y en fin, un desastre. Por cierto, los datos antes de acabar, los datos del COVID se los voy a dar ahora, aunque debería haber dado antes esa información, ya me perdonarán ustedes. Bueno, si la encuentro, si soy capaz de encontrarla. Muy elevados los muertos, a pesar de todo, y ya saben que esto es una constante de los últimos tiempos, y bueno, pues no soy capaz de encontrarlo. Así es que mañana se los daré en la redacción abierta, como siempre, a las 6:30 en punto de la tarde.